Nadie imaginaba que aquel día gris y silencioso cambiaría la vida de Marta para siempre. Ella se encontraba en la cocina del pequeño restaurante familiar que había heredado de su madre. El lugar no era lujoso ni moderno, al contrario, era modesto, con paredes desgastadas, mesas simples y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz del sol. Sin embargo, para Marta, ese rincón era todo un mundo. Allí, entre ollas y sartenes, creaba platillos con la única esperanza de que alguien reconociera su talento. La chef humilde había aprendido a cocinar desde niña, cuando ayudaba en casa con recetas tradicionales. Cada plato que salía de sus manos llevaba un poco de su historia, de su esfuerzo y de las largas horas que pasaba perfeccionando cada sabor. Aunque soñaba con algo más grande, sabía que la realidad era dura. Los clientes del restaurante eran pocos y la competencia en la ciudad cada vez más fuerte. A veces, en las noches silenciosas, Marta se preguntaba si todo ese sacrificio valdría la pena. Ese día, mientras preparaba un guiso de lentejas con verduras frescas que había comprado temprano en el mercado, sintió una extraña sensación en el aire, como si algo fuera a suceder. No era miedo, ni ansiedad, sino una mezcla de esperanza y nervios. Justo cuando colocaba los últimos ingredientes en la olla, la campana de la puerta tintineó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Marta alzó la mirada y vio entrar a un hombre con un traje impecable. Su presencia era distinta a la de los demás visitantes. No había duda, él parecía fuera de lugar en aquel restaurante humilde. El hombre caminó con paso firme hacia la barra, y pidió con voz pausada y segura el platillo especial del día. Nadie en el lugar sabía quién era, ni por qué había elegido ese sitio. Marta sintió que su corazón latía más rápido. ¿Sería una oportunidad disfrazada de desconocido? Sin dudar, comenzó a preparar su mejor receta, poniendo todo su cariño en cada movimiento. Cortó las verduras con cuidado, agregó las especias justo en el momento adecuado y vigiló que la cocción fuera perfecta. Mientras servía el plato, pudo sentir la mirada del hombre fija en ella, como si estuviera juzgando cada detalle. Marta se preguntaba qué pensaría, si le gustaría, si acaso le encontraría algún error. La incertidumbre era grande, pero no perdió la esperanza. El hombre tomó el primer bocado lentamente, cerrando los ojos como si quisiera saborear cada esencia. Luego, algo inesperado ocurrió. Su expresión cambió, sus cejas se alzaron y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Marta no podía creerlo. Aquel hombre elegante estaba sorprendido, y parecía genuinamente conmovido por el sabor de su humilde guiso. En ese instante, el tiempo pareció detenerse para ambos. El silencio llenó la cocina y Marta sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. ¿Quién era ese hombre y qué hacía en su pequeño restaurante? ¿Podría ser el principio de un cambio que ella tanto anhelaba? Sin saberlo, esa comida sería mucho más que un platillo. Sería el inicio de una historia que marcaría su destino para siempre. El hombre elegante se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera recordando algo muy profundo. Marta lo observaba desde la cocina, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. No podía creer que alguien tan importante estuviera disfrutando de su comida. El lugar, con sus paredes gastadas y su aroma a hogar, parecía pequeño y sencillo, pero ahora tenía una luz diferente, una magia que solo la esperanza podía encender. Finalmente, el hombre dejó el tenedor en el plato y la miró fijamente. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, pero amable. Nunca había probado algo así en ningún restaurante elegante ni en las mejores cocinas de la ciudad. Ese sabor es auténtico, y se siente el amor en cada bocado. Marta sintió que la sangre le subía al rostro. Nunca había recibido un cumplido así, especialmente de alguien que parecía tener el mundo a sus pies. Con una mezcla de nervios y orgullo, respondió,
Me llamo Marta. Este restaurante lo heredé de mi madre. Siempre he cocinado aquí, tratando de darle a la gente algo más que comida, un pedazo de nuestra historia y cultura. No busco fama ni dinero, solo quiero que mis platos lleguen al corazón de quien los prueba. El hombre asintió lentamente, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando el lugar con nuevos ojos. Me llamo Andrés, dijo al fin. Soy el dueño de este restaurante, aunque me gusta pasar desapercibido para conocer realmente lo que pasa aquí. Busco a alguien que tenga talento, pero sobre todo, pasión verdadera. Marta, creo que te he encontrado a ti. Las palabras de Andrés golpearon fuerte en el pecho de Marta. ¿El dueño del restaurante? ¿Había estado frente a ella todo el tiempo sin saberlo? La realidad parecía más increíble que un sueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la emoción, sino por años de lucha, sacrificio y esperanza que finalmente comenzaban a dar frutos. Andrés continuó: he recorrido muchos lugares, probado cientos de platos, pero pocos tienen ese alma que encontré en tu guiso. Quiero ofrecerte la oportunidad de convertir este lugar en algo especial, de llevar la cocina tradicional a otro nivel sin perder su esencia. Marta apenas podía hablar. Su mente corría tratando de entender si esto era cierto o solo una ilusión pasajera. Por primera vez, sintió que su trabajo y su pasión podrían abrirle puertas que hasta entonces parecían cerradas para siempre. Pero hay algo que debes saber, dijo Andrés con seriedad. Este desafío no será fácil. Hay mucho por hacer, clientes que convencer, y el restaurante lleva años sin destacar. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? ¿A luchar conmigo para cambiar el destino de este lugar? Marta respiró profundo, recordando todas las noches en vela, los sacrificios y las veces que pensó en rendirse. Esta era la oportunidad que había esperado, la prueba que demostraría que su sueño valía la pena. Sí, respondió con decisión. Estoy lista para luchar y demostrar que este lugar puede brillar. Solo necesito la oportunidad. Andrés sonrió, un gesto que iluminó la sala entera. Entonces empecemos juntos. Te prometo que no te arrepentirás. En ese momento, el pequeño restaurante dejó de ser solo un sitio humilde en un rincón olvidado. Se convirtió en el escenario donde dos personas, con sueños y pasiones distintas, estaban a punto de escribir una historia que transformaría sus vidas y las de muchos más. Desde aquel día, la vida de Marta comenzó a cambiar, aunque no sin desafíos. Andrés le ofreció la oportunidad que ella tanto había esperado, pero también sabía que la responsabilidad era enorme. No solo se trataba de cocinar bien, sino de transformar todo un restaurante que llevaba años en el olvido. Marta se despertaba cada mañana con una mezcla de ilusión y nervios, preguntándose si sería suficiente para cumplir las expectativas. La primera semana fue agotadora. Marta llegó antes que nadie y se quedaba hasta tarde, probando recetas, perfeccionando sabores y buscando formas de mejorar la presentación. Andrés la observaba desde la distancia, admirando su dedicación y esa pasión auténtica que pocos tenían. A pesar de su experiencia en grandes cocinas, Marta mantenía una humildad y una calidez que conquistaban a todos. Pero no todo fue fácil. Algunos empleados desconfiaban del cambio y los clientes habituales se mostraban escépticos. ¿Por qué tanta insistencia en platos simples?, preguntaban algunos, sin entender que detrás de cada ingrediente había una historia, un recuerdo que Marta quería compartir. Ella sabía que debía ser paciente y demostrar con hechos que su cocina tenía un valor especial. Un día, mientras Marta preparaba un guiso tradicional, escuchó como una pareja en una mesa comentaba en voz baja sobre la calidad de la comida. Marta sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Cuando la pareja pidió hablar con ella, Marta tembló un poco, pero se acercó con una sonrisa. Quisiera felicitarla, dijo la mujer. Su comida nos hizo recordar a nuestras abuelas.
Es como un viaje en el tiempo, lleno de amor y sabor. Esas palabras fueron como un bálsamo para Marta. La hicieron entender que su esfuerzo estaba dando frutos, aunque el camino fuera lento. Andrés la felicitó personalmente y le dijo que esas pequeñas victorias eran las que construirían el futuro del restaurante. La relación entre Marta y Andrés también crecía en confianza y respeto. Él no solo era un empresario, sino alguien que realmente creía en el poder de la comida para cambiar vidas. A veces, se quedaban hasta tarde planeando nuevas ideas, combinando lo tradicional con toques modernos para atraer a más clientes, pero sin perder la esencia que hacía único al lugar. Una tarde, mientras Marta preparaba un plato especial para una reunión importante, sintió una presión enorme. Sabía que esa cena podría abrir puertas a nuevas oportunidades, pero también que cualquier error podría cerrar esas mismas puertas. Respiró profundo, recordó todo lo que había aprendido y puso en cada ingrediente la fuerza de sus sueños. Cuando Andrés presentó a Marta ante los invitados, todos quedaron impresionados por su sencillez y profesionalismo. La comida fue recibida con aplausos y elogios sinceros. Marta sintió que, por primera vez, su esfuerzo era reconocido a gran escala. La alegría se mezcló con una responsabilidad renovada. Ahora no solo cocinaba para su pueblo, sino para toda una ciudad que comenzaba a conocerla. A pesar de los avances, Marta seguía enfrentando dudas internas. ¿Sería capaz de mantener el ritmo? ¿Podría sostener el éxito sin perder su esencia? Cada día era un reto, pero también una oportunidad para crecer. Y aunque la incertidumbre persistía, su pasión nunca flaqueó. El restaurante, antes un lugar olvidado, se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban algo más que comida. Buscaban historias, recuerdos y ese sabor auténtico que solo alguien con verdadero amor por la cocina podía ofrecer. Marta, con cada plato, lograba no solo alimentar cuerpos, sino también corazones. Y así, día tras día, Marta y Andrés avanzaban juntos, construyendo un sueño que parecía imposible, pero que poco a poco se hacía realidad. La noche había caído sobre la ciudad y el pequeño restaurante comenzaba a llenarse de luces cálidas y aromas que despertaban recuerdos en cada rincón. Marta se movía entre las mesas con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que ese día no era cualquier día. Un grupo de críticos gastronómicos llegaría para probar su comida, y aunque confiaba en su talento, el peso de la expectativa era abrumador. Mientras preparaba el plato estrella de la noche, recordó las palabras de Andrés: la autenticidad siempre gana, no trates de ser lo que no eres. Esas palabras resonaban en su mente y le daban fuerzas para mantener la calma. Cada movimiento en la cocina era medido, cada ingrediente colocado con precisión, como si estuviera pintando una obra de arte. Los clientes comenzaron a llegar, algunos con curiosidad, otros con escepticismo, pero todos atraídos por la promesa de una experiencia diferente. Marta los observaba desde la ventana de la cocina, notando cómo sus rostros cambiaban al probar el primer bocado. Ese era el verdadero premio, ver cómo la comida podía despertar sonrisas y nostalgia. Entre los comensales estaba un hombre mayor que parecía estar solo. Su mirada profunda y sus manos arrugadas hablaban de historias vividas. Marta sintió una conexión instantánea y decidió acercarse para preguntarle su opinión. El hombre sonrió y dijo con voz pausada: «Esta comida me recuerda a mi madre, a su cocina cuando era niño. Tiene un alma que pocos platillos logran transmitir». Esas palabras tocaron el corazón de Marta de una manera especial. No se trataba solo de técnica o presentación, sino de la capacidad de la comida para conectar generaciones y sanar heridas invisibles. Mientras conversaban, otros clientes se unieron a la charla, compartiendo sus propias historias y recuerdos. Andrés, desde su mesa, observaba en silencio, orgulloso del ambiente que Marta había creado.
Sabía que el restaurante había dejado de ser solo un negocio para convertirse en un lugar donde las personas encontraban consuelo y alegría. Pero también sabía que ese éxito traería nuevos retos. Al terminar la cena, los críticos se acercaron a Marta con preguntas y halagos. Ella respondió con humildad, explicando el significado detrás de cada platillo y la historia de lucha que había llevado hasta allí. Para sorpresa de todos, uno de ellos le propuso escribir un artículo sobre el restaurante, algo que podría cambiar la percepción pública de inmediato. La noticia comenzó a circular rápidamente. La gente empezó a hablar del pequeño restaurante que ofrecía una experiencia culinaria auténtica y llena de emociones. Las reservas se multiplicaron y Marta se vio obligada a reorganizar su equipo para poder atender a todos. Pero con el éxito también llegaron las dudas y el cansancio. Marta sentía la presión de no defraudar a quienes confiaban en ella, y a veces se preguntaba si podía seguir manteniendo ese nivel sin perder la esencia que la había hecho especial. Andrés fue un apoyo constante, recordándole que los momentos difíciles eran parte del camino hacia el éxito. En medio de esa vorágine, Marta encontró tiempo para sentarse con el hombre mayor que había conocido esa noche. Juntos compartieron historias de sus familias, de la importancia de conservar las tradiciones y de cómo la comida era un lenguaje universal que unía corazones. Esa conversación le recordó a Marta por qué había elegido ese camino. No era solo por la fama o el dinero, sino por el poder de transformar vidas, un plato a la vez. Y aunque el futuro era incierto, sabía que mientras mantuviera esa pasión y autenticidad, podría enfrentar cualquier desafío. Así, con la fuerza renovada y el apoyo de Andrés, Marta siguió adelante, decidida a hacer de su restaurante un refugio para quienes buscaban más que solo comida, un lugar donde cada sabor contara una historia. La reputación del restaurante comenzó a crecer de manera inesperada. Los comentarios positivos se multiplicaban, y cada vez más personas querían probar la comida de Marta. Sin embargo, con ese éxito llegaron también nuevos desafíos. Marta sentía la presión constante de mantener la calidad que había conquistado a tantos, y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros como nunca antes. Cada mañana, ella llegaba temprano para revisar la despensa, elegir personalmente los ingredientes frescos en el mercado y planear el menú del día. Su rutina se había convertido en un ritual sagrado, una forma de asegurarse de que nada se dejara al azar. Pero la carga de trabajo y el estrés comenzaban a pasar factura. A veces, se quedaba hasta altas horas de la noche pensando en cómo mejorar, en cómo no decepcionar a aquellos que confiaban en su talento. Andrés, aunque ocupado con otros asuntos, se mantenía cerca, ofreciendo su apoyo y consejos cuando Marta lo necesitaba. Sabía que la chef humilde no solo enfrentaba el peso del restaurante, sino también sus propios miedos y dudas internas. Por eso, en las tardes en las que Marta parecía agotada, él la animaba recordándole lo lejos que había llegado y lo mucho que había conquistado con esfuerzo y pasión. Una tarde, mientras Marta revisaba las cuentas y planificaba nuevas recetas, recibió una llamada inesperada. Era un programa de televisión local que quería hacerle una entrevista para contar su historia. La idea la emocionó y la aterrorizó al mismo tiempo. Sabía que esa exposición podía traer aún más clientes, pero también aumentaría la presión y las expectativas. Después de pensarlo, decidió aceptar. Para Marta, compartir su historia era tan importante como cocinar. Quería que otros supieran que, aunque la vida no siempre era fácil, la pasión y la dedicación podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. El día de la grabación llegó y el equipo de televisión se instaló en el restaurante. Marta preparó con cuidado sus platillos favoritos, consciente de que cada detalle sería observado por miles de personas. Durante la entrevista, habló de sus comienzos humildes, de la herencia familiar y del encuentro con Andrés, que cambió el rumbo de su vida. Sus palabras conmovieron a muchos,
y la historia se difundió rápidamente. Más allá de la fama momentánea, lo que realmente impactó fue la autenticidad de Marta, su humildad y el amor por lo que hacía. Los clientes comenzaron a llegar desde lugares lejanos, atraídos no solo por la comida, sino por la historia detrás de cada plato. Pero el éxito también trajo consigo envidias y críticas. Algunos competidores comenzaron a cuestionar su talento, diciendo que solo tenía suerte. Marta escuchó esos comentarios con dolor, pero aprendió a dejar que la crítica constructiva la fortaleciera y la mala intención la hiciera más resiliente. Un día, mientras preparaba un nuevo platillo, recibió la visita de una joven chef que había seguido su historia y quería aprender de ella. Ese encuentro abrió un nuevo capítulo para Marta: convertirse en mentora y compartir su conocimiento con quienes, como ella, soñaban con hacer de la cocina un camino de vida y superación. Poco a poco, el restaurante dejó de ser solo un negocio familiar para convertirse en un lugar de encuentro, aprendizaje y esperanza. Marta entendió que su labor iba más allá de los sabores. Era un puente entre generaciones, culturas y corazones. Aunque el camino seguía lleno de retos, Marta ya no estaba sola. Con el apoyo de Andrés, su equipo y ahora su comunidad, sabía que podría enfrentar cualquier adversidad. La chef humilde había encontrado su lugar en el mundo, y su historia apenas comenzaba. El restaurante había dejado de ser un secreto y se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Marta, que alguna vez dudó de sí misma, ahora lideraba un equipo apasionado que compartía su visión y amor por la cocina auténtica. Sin embargo, el éxito no eliminaba los desafíos diarios. Cada plato que salía de la cocina llevaba la presión de mantener esa excelencia que tanto había costado alcanzar. Un día, mientras revisaba las reservas para la semana, Marta recibió una noticia inesperada. Una cadena internacional de restaurantes estaba interesada en asociarse con ellos. La oferta parecía un sueño, una oportunidad para expandir el legado familiar y llevar la cocina tradicional a un público mucho más amplio. Pero también significaba cambios profundos y riesgos que podrían transformar la esencia del pequeño restaurante para siempre. Marta se reunió con Andrés para discutir la propuesta. Andrés, con su experiencia empresarial, veía el potencial, pero también la necesidad de proteger la autenticidad que los hacía únicos. No podemos perder lo que nos diferencia, le advirtió. La tradición y el corazón son nuestro mayor valor. La decisión no fue fácil. Marta se debatía entre la emoción de crecer y el miedo a perder el toque personal que había conquistado a tantos. Pasó noches en vela, reflexionando sobre lo que realmente quería para su futuro y el del restaurante. Al final, decidió que cualquier expansión debía hacerse con respeto y cuidado, sin sacrificar la esencia que había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, la rutina del día a día seguía siendo intensa. Marta supervisaba cada detalle en la cocina, desde la selección de ingredientes hasta la presentación final. Su equipo la admiraba no solo por su talento, sino por su humildad y la forma en que los inspiraba a dar lo mejor de sí mismos. Sabían que estaban construyendo algo más grande que un simple negocio. Una tarde, llegó al restaurante una señora mayor que se acercó a Marta con lágrimas en los ojos. Le contó que, gracias a la historia del restaurante y a la pasión de Marta, había decidido retomar la cocina, una pasión que había dejado de lado hace años. Usted me ha inspirado, dijo, y eso es el mayor regalo que alguien puede recibir. Ese momento tocó profundamente a Marta. Recordó todas las dificultades que había enfrentado, y entendió que su trabajo tenía un impacto real en la vida de las personas. No era solo cocinar, era compartir, conectar y sanar a través de la comida. La cadena internacional hizo su primera visita al restaurante para evaluar cómo podrían colaborar. Fueron recibidos con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Marta mostró cada rincón,
explicó cada receta y habló de la historia detrás del lugar. Los visitantes quedaron impresionados no solo por la calidad, sino por la pasión que se respiraba en el ambiente. Decidieron comenzar con un proyecto piloto, una sucursal en otra ciudad, pero bajo la supervisión directa de Marta y Andrés. Era un paso grande, pero controlado, que les permitiría crecer sin perder el control ni la esencia. La noticia se difundió rápidamente y los clientes respondieron con entusiasmo. Marta sintió que estaba en un punto crucial de su carrera, donde cada decisión podía abrir nuevas puertas o cerrar caminos. Pero esta vez, estaba lista. Tenía la experiencia, el apoyo y la confianza para enfrentar lo que viniera. Mientras cerraba la cocina una noche, miró el lugar que había sido su refugio y su batalla. Sonrió con satisfacción y agradecimiento. Sabía que el viaje no había terminado, que aún había mucho por lograr, pero también que estaba preparada para seguir adelante, con el corazón lleno de esperanza y las manos listas para crear. La apertura de la sucursal piloto fue un momento decisivo para Marta y todo su equipo. Tras meses de preparación, ajustes y mucho trabajo, llegó el día en que su cocina humilde cruzaría fronteras, llevando su sazón y su historia a una ciudad distinta. Marta sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Era la prueba más grande hasta el momento, y sabía que no podía fallar. Desde temprano, supervisaba cada detalle, incluso a distancia. Gracias a la tecnología, podía comunicarse con el equipo que trabajaba en la nueva ubicación, dando consejos, resolviendo dudas y alentando a todos a mantener la calidad y el cariño que siempre la habían caracterizado. Su mente no descansaba, pero su espíritu estaba firme. Los primeros días fueron intensos. Algunos errores menores sucedieron, pero el equipo mostró compromiso y aprendió rápidamente. Los clientes comenzaron a llegar, atraídos por la historia que ya circulaba en las redes y por la promesa de una experiencia auténtica y llena de sabor. Marta seguía recibiendo mensajes y llamadas de clientes que celebraban la llegada de su cocina a nuevos lugares. Pero no todo fue fácil. En medio del crecimiento, surgieron tensiones internas. Algunos miembros del equipo original se sentían desplazados o preocupados por los cambios. Marta tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de liderar con empatía y firmeza, recordándoles que el éxito era fruto del esfuerzo colectivo y que todos eran parte fundamental de ese sueño. Además, la competencia no tardó en reaccionar. Restaurantes tradicionales y cadenas establecidas comenzaron a hacer campañas agresivas, tratando de opacar la creciente popularidad de Marta. Incluso se difundieron rumores que buscaban desacreditar su trabajo. Sin embargo, Marta no permitió que esas adversidades la detuvieran. Su convicción y la fidelidad de sus clientes eran más fuertes que cualquier ataque. Un día, mientras cerraba la sucursal, recibió una llamada inesperada. Era una periodista de renombre que quería realizar un documental sobre su vida y su restaurante. Marta vio en esta oportunidad una forma de contar su historia a un público aún más amplio, mostrando no solo la cocina, sino el esfuerzo, los sacrificios y la pasión que la impulsaban cada día. La filmación del documental fue un proceso revelador. Marta revivió momentos difíciles y hermosos, compartió secretos de familia y mostró cómo cada plato llevaba consigo recuerdos y emociones. Su sinceridad y humildad conmovieron a todos los que participaron, y el documental se convirtió en un éxito inmediato cuando salió al aire. El reconocimiento fue tal que Marta comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos gastronómicos, conferencias y talleres. Aunque agotada, nunca perdió el enfoque en lo que realmente importaba: seguir cocinando con amor y manteniendo la esencia que la había hecho especial. Mientras tanto, Andrés seguía siendo su pilar. Siempre a su lado, apoyándola en las decisiones difíciles y celebrando cada triunfo. Su alianza se había convertido en algo más que un simple negocio.
Era una verdadera amistad y un equipo invencible. Una noche, Marta recibió una carta de un joven chef que la había visto en el documental. Le agradecía por inspirarlo a perseguir sus sueños y le pedía consejo para abrir su propio restaurante. Marta sonrió, recordando sus propios comienzos, y le respondió con palabras de aliento y sabiduría. Sabía que su historia estaba tocando vidas y que, con cada plato y cada gesto, estaba dejando una huella imborrable. A pesar de las dificultades, su camino era claro: seguir adelante, crecer con humildad y compartir su pasión con quienes quisieran escucharla. El sueño que empezó en una cocina humilde había trascendido fronteras, pero Marta nunca olvidó sus raíces. Y mientras el aroma de su guiso tradicional se extendía por nuevas ciudades, ella seguía cocinando con la misma dedicación y amor, recordando que la verdadera receta del éxito siempre había sido el corazón. El tiempo pasó y el restaurante de Marta se consolidó como un verdadero símbolo de tradición y calidad. La pequeña chef humilde que un día cocinó para un extraño, ahora había conquistado corazones y paladares en muchas ciudades, pero nunca perdió la esencia que la definía. A pesar del crecimiento y la fama, Marta seguía siendo la misma mujer sencilla, apasionada y comprometida con su gente. Una mañana, mientras revisaba los detalles para la inauguración de una nueva sucursal, recibió una invitación especial. Un prestigioso festival gastronómico internacional la había convocado para representar a su país. La noticia la llenó de orgullo, pero también de humildad. Sabía que ese era un reconocimiento no solo a su talento, sino a la fuerza de su historia y al amor por sus raíces. Preparar su participación en el festival fue un desafío distinto. Marta quiso mostrar no solo sus platillos, sino la cultura y la tradición que los inspiraban. Decidió crear un menú especial que contara la historia de su infancia, de su familia, y de ese encuentro inesperado que cambió su destino. Cada receta llevaba consigo un mensaje de perseverancia y esperanza. El día del festival, Marta se encontró rodeada de chefs reconocidos y expertos de todo el mundo. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Con humildad y confianza, presentó sus platillos y compartió su relato, tocando el corazón de quienes la escuchaban. Su comida no solo deleitó paladares, sino que también despertó emociones profundas, recordando a todos que detrás de cada sabor hay una historia de vida. La ovación que recibió al final fue más que un reconocimiento profesional, fue una celebración de todo lo que había superado. Marta entendió que su sueño no solo había transformado su vida, sino que también inspiraba a muchos a no rendirse ante las dificultades. De regreso en su restaurante, Marta continuó trabajando con la misma dedicación de siempre. La expansión seguía en marcha, pero siempre con el cuidado de mantener el alma de su cocina intacta. Su equipo había crecido, pero el ambiente seguía siendo cálido y familiar, como en aquellos primeros días. Andrés seguía a su lado, no solo como socio, sino como amigo y apoyo incondicional. Juntos habían vivido momentos de incertidumbre, alegría y éxito, construyendo un legado que perduraría en el tiempo. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Marta fue detenida por una joven madre que le agradeció por la inspiración que le había dado para enseñar a sus hijos el valor de la tradición y la pasión por lo que hacen. Ese encuentro le recordó que su historia iba más allá de un restaurante. Era una semilla que crecía en corazones y comunidades. Marta sabía que su viaje no había terminado. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide solo en fama o dinero, sino en la capacidad de tocar vidas y mantener viva la esencia de quien eres. Su humilde cocina se había convertido en un faro de esperanza y autenticidad, y ella estaba lista para seguir iluminando caminos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Marta se sentó en la terraza del restaurante, mirando el horizonte con una sonrisa tranquila. Sabía que cada esfuerzo, cada sacrificio, había valido la pena. Y con el corazón lleno de gratitud, preparó su próxima receta,
lista para seguir contando su historia, un plato a la vez.